Hola. Vamos en este último vídeo a analizar un conjunto de comandos que nos permiten también el particionado, bueno, la creación de particiones, redimensionamiento de particiones, su eliminación, que es justamente fdisk. Aparte de fdisk también veremos otros dos comandos que son necesarios para bueno, poder hacer uso de esas particiones, que en este caso son los comandos mkfs, que sirve para formatear a un sistema de archivo una determinada partición, y por último el comando mount, que sirve para que esa partición ya formateada sea accesible y utilizable por el sistema operativo. Antes de bueno, sumergirnos en el análisis de esos comandos, vamos a pararnos un momentito, analizar la estructura que hemos creado hasta el momento en vídeos anteriores. Concretamente, si nosotros nos vamos al Nautilo, al explorador de archivos, vamos a ver que hemos creado, como podéis ver aquí, una estructura de particiones entre los distintos discos con los que hemos estado trabajando. Recordad, el SDA, el SDB y el SDC. Sobre el SDB habíamos creado una partición primaria, que es esta de aquí, que aparece, aunque aparece sin montar por defecto. Cuando nosotros, si queremos montarla, tenemos que identificarnos. A partir de este momento ya está montada. Bueno, pues había una partición primaria, como digo, en SDB de 5 GB, y había dos particiones lógicas que basta también con que pulsemos sobre ella para que se monte. Bueno, la cuestión es que aparte de esto lo habíamos hecho a través de gparted. También habíamos trabajado con volúmenes lógicos. Concretamente, estos dos son volúmenes lógicos. Como podéis ver, este es un volumen lógico creado sobre el disco SDC de 1 GB, y este también es un volumen lógico más de 2 GB, creado también con esa aplicación de administrador de volúmenes lógicos. Bueno, la cuestión es que todas estas son accesibles, como podéis ver. Los puntos de montaje son diversos. Por ejemplo, las lógicas todas están en barra media, pero tienen unos nombres más o menos identificativos, salvo estos sistemas que hemos creado, las particiones primarias o los volúmenes lógicos, que tienen, como podéis ver, un código de montaje extenso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta es un poco la estructura que hemos utilizado hasta el momento. Bien, vamos a finalizar esta gestión de particiones de discos con el análisis, como decíamos, del fichero, del comando fdisk. Vamos a abrir un terminal, lo ejecutamos como superusuario para que todos los comandos que a partir de ahora incluyamos sean como root. Introducimos nuestra contraseña y ya sí vamos a analizar el comando. El comando a utilizar, como hemos comentado, es fdisk, y se puede utilizar, se debe utilizar, si nosotros lo utilizamos sin nada, como podéis ver, nos está pidiendo pues parámetros, ¿no? En este caso, si nosotros queremos ver toda la información de todos los discos, tenemos que indicarle "-l". Bien, si pulsamos, ocurre, como veis, que sale mucha información y es un poco incómodo trabajar con ella. Entonces, yo os recomiendo, voy a borrar la pantalla, que cuando incluyáis este comando, hay quien crea dirige la salida de ese comando a un fichero. En este caso sería algo así, ¿vale? txt, por ejemplo, ¿no? Y luego editar y ver ese fichero. Yo, sin embargo, en lugar de esta opción, me gusta más la de establecer una tubería, ¿vale? Una barra, la barra vertical que podéis encontrar pulsando Shift y el 1, y el comando less. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que el resultado del comando fdisk-l lo envía para que less lo gestione. Less, hay que recordar, para quien no lo sepa, que es un entorno que nos permite trabajar a modo de lectura con ficheros de texto,
y que nos permite seleccionar, buscar, dar saltos, etc., ¿no? Es una aplicación cómoda y además lo bueno que tiene es que es la misma que utiliza el man para mostrar las páginas de ayuda, con lo cual si nos familiarizamos con una, también lo haremos con otra. Bueno, ya le hemos dado y como podemos ver ya estamos aquí, ya estamos dentro del LES y aparece mucha información. Vamos a intentar analizarla poco a poco. Voy a seleccionar toda esta información. Si os dais cuenta, esa información, bueno, pues hace referencia al disco SDA. Por tanto, el primero de los discos SATA que tenemos, 21,5 GB, y luego aparece una serie de información, fundamentalmente pues del tamaño de los sectores, de los cilindros que tenemos, en fin, es una información puramente física. Al final de esa información, como podéis ver, bueno, aquí hay un identificador que se le ha dado a este dispositivo y una tabla con las particiones que existen. En este caso tenemos una partición, como podemos ver, SDA1, que es comienza concretamente en este sector, finaliza en este sector. Este es el número de sectores o bloques que tiene y es de tipo swap, como podéis ver aquí. Y luego tenemos una SDA2 que, bueno, pues es más grandecita, como podéis ver. El tamaño exacto, bueno, hay otras aplicaciones mejores para obtener la información exacta de una determinada partición, ya las veremos más adelante. Pero en cualquier caso, lo importante y que me gustaría destacar es este asterisco. Este asterisco significa que la unidad activa y que va a cargar el sistema operativo en el arranque es esta de aquí, ¿vale? Por tanto, la SDA2. Aquí es donde está nuestro sistema Ubuntu instalado. Bueno, si seguimos analizando la información, podemos ver igualmente pues otro disco, en este caso el SDB, un poquito más chico, 10 GB. La información pues sigue la misma estructura que la que hemos comentado anteriormente. Y bueno, solamente destacar que en este caso hay, como podéis ver, un número mayor de particiones. Concretamente hay una partición primaria de tipo Linux, luego una partición extendida y dentro de esa partición extendida, que es la SDB2, pues dos particiones lógicas. Esto es lo que hicimos en el vídeo en el que analizábamos Gparted. Bien, luego tenemos un disco duro SDC, que en este caso, como podéis ver, no tiene una tabla de particiones, está inhabilitado. Ciertamente esto no es del todo así. Recordad que sobre este disco es con el que hemos trabajado con la aplicación de administrador de volúmenes lógicos. Ya vimos que el Gparted, y ahora estamos viendo también que el FDIS no lo reconocen como que haya particiones, pero en realidad sí que hay una especie de pseudo particiones creadas y se está haciendo uso del disco, ¿vale? En lo que eran los grupos volúmenes que hemos comentado en vídeo antes. Bueno, yo he incluido también, antes de iniciar este vídeo, pues un disco más, el SDD, que es con el que vamos a trabajar en este vídeo, que tampoco tiene, en este caso, ninguna partición. Fijaros que habría que incluir esta parte de aquí, ¿de acuerdo? No tiene ahora mismo ninguna partición creada. Y por último, como podéis ver aquí, por último hay una serie de bueno, a ver si soy capaz de, vale, bajar la información, vale, y ahora selecciono todo esto. Bueno, pues todos estos volúmenes que aparecen aparte, si bien, como habíamos comentado, no se detecta como tal una partición en el disco SDC con el que estuvimos trabajando en la administración de volúmenes lógicos, sí que se reconoce una serie de volúmenes mapeados que cuelgan, como podéis ver, en /dev/mapped. Está el grupo volumen 1 en su volumen lógico 1 y también en el 2, ¿vale? Y esa es la información de esos dos volúmenes lógicos. Y aparte también, por último, aparece un último volumen mapeado que entiendo es la partición swap que se creó en el proceso de instalación de la máquina. Bueno, en cualquier caso, mucha información
Esto tampoco es que sea de especial interés. Lo que nos interesa, vamos a salir de la aplicación de LES dándole a la Q. Lo que vamos a ejecutar el comando, vamos a intentar ejecutar el comando y crear particiones. Cerrar la pantalla y ejecutar fdisk. Y ahora lo que tenemos que indicar es el disco con el que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con el /dev /sdd. Vale. Una vez que le damos, ya estamos dentro del comando fdisk. El comando fdisk es un comando que, como tal, tiene muchas opciones, pero aparecen como un menú y se pueden hacer de forma guiada, ¿vale? De forma que en este momento se pueden hacer determinadas ¿qué cosas? ¿Cómo puedo saber yo qué cosa hacer? Pues si pulsáis, como bien dice la M entiendo que es de main, pues nos va a aparecer un menú con las distintas acciones que podemos realizar sobre ese disco. Vamos a destacar algunas de ellas, las más importantes. Por ejemplo, la A dice conmuta el indicador de iniciado. Esto realmente lo que permite es establecer la partición activa. Antes hemos visto que había una partición activa, la SDA2, es decir, la que tenía el sistema y que permitía cargarlo. Bueno, pues en este caso es la opción A, sirve para establecer eso, para establecer la partición activa. Entiendo que A de Activate. Otro a destacar, por ejemplo, el D, la D, suprime una partición. Suprime una partición, en este caso entiendo que D de Delete. Delete. Bien, más interesante, pues por ejemplo, la L lista todas las particiones conocidas, ¿vale? Todos los tipos de particiones conocidos. Esto es, bueno, si le damos, por ejemplo, a darle a la L, pues como veis nos aparece una cantidad enorme de distintos tipos de particiones con las que se puede trabajar, ¿vale? Bien, la M ya la hemos comentado. La M sirve para imprimir, lo tenemos aquí, sirve para imprimir el menú de ayuda, en el que nos aparecen todas las posibilidades. La N es muy importante, en este caso lo que hace es añadir una nueva partición. La P, bueno, la O en este caso, no me lo voy a saltar, crea una partición nueva vacía. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una serie de particiones y en lugar de querer borrar una, borrar otra, queremos borrar todas, pues borrando la tabla de particiones se borran también las particiones, ¿vale? Es decir, una manera rápida de borrar todo. La P imprime la tabla de particiones, lo podéis ver aquí, ¿vale? En este caso nos muestra un resumen con todas las particiones que existen. Es otra a destacar. La Q es salir sin guardar cambio. Bueno, hay que comentar que cuando nosotros realizamos algún cambio, creamos particiones, borramos, etcétera, todo eso está, bueno, está como proyectado a hacerlo, pero no se hace hasta que no se incluye, hasta que no se le da a otra opción, concretamente a esta, a la W. W entiendo que de write, de escribir. En el momento en el que estamos convencidos de que queremos que un disco tenga ese mapa, tenemos que darle a esa opción, a la W. Si no estamos convencidos, pues entonces le damos a la Q y saldremos sin guardar los cambios. Vale, otra opción interesante, por ejemplo, pues la T, que dice cambia el identificador del sistema de la partición. En este caso, lo que nos hace es establecer el sistema de archivos, el sistema de ficheros que va a utilizar la partición. Bien, y más importantes, pues por ejemplo la V verifica la tabla de particiones, en este caso pues chequea si hay algún error, si todo está bien. Y por último, la X que podéis ver aquí dice funciones adicionales, solo para usuario avanzado. Bueno, si nosotros le damos a la X, vamos a ver que entramos como en una especie de submenú. También podemos darle a la M para ver ese submenú. Y si le echáis un vistazo veréis que aquí hay unas opciones un poco raras, ¿no? Cosas como cambiar el número de cilindros, imprimir los datos en bruto de la tabla de particiones, en fin. Aquí hay cosas un poco, efectivamente son un poco, más que avanzadas yo diría un poco extrañas, ¿no? Con lo cual no vamos a utilizarlas, nos vamos a salir de este menú. Para hacerlo le tenemos que dar a la R, entiendo que de Return,
dice R vuelve al menú principal, le damos a la R y otra vez para ver el menú completo le damos a la M. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro menú. Vamos a crear partición. Para crear una partición lo que tenemos que hacer es darle a la N como bien indica. Bien, en este momento se nos pide que indiquemos si la partición es extendida o primaria. Tenemos que darle a la E para extendida, P para primaria. Vamos a crear una partición primaria y después vamos a crear una partición extendida dentro de esas dos lógicas. Vamos a hacerlo así. Bueno, pues la primera va a ser primaria, por tanto le damos a la P y tenemos que indicarle el número que queremos, con el que queremos dotar a esa partición primaria. Puede ser la 1, puede ser la 2, puede ser la 3 o puede ser la 4. Si el valor que se me propone es el 1, de manera que si yo le doy a intro, pues se le da el 1, precisamente. Bien, ahora pregunta primer sector. En este caso, nosotros podemos elegir el sector a partir del cual queremos que comience esa partición primaria. Como podéis ver, puede comenzar desde el 2048 en adelante, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a dejarlo por defecto, en este caso 2048. La siguiente pregunta nos comenta cuál será el último sector. Claro, nos ha preguntado hace un momento cuál es el primero, pues ahora cuál es el último. Y así, en fin, es un poco extraño tener que dar información de particiones en términos de sectores, pero bueno, precisamente para evitar eso existe la posibilidad, como podéis ver aquí, de indicar el tamaño en ese caso son kibibyte, mebibyte o gigabyte. Con el símbolo más, de manera que si por ejemplo nosotros quisiéramos que la partición tuviese por ejemplo 1000 mebibyte, tendríamos que poner el símbolo más y 1000 mebibyte en mayúscula. Como quiero que veáis las unidades de medida, voy a poner M minúscula, que no es aceptado, pero al no ser aceptado nos da una información. En este caso, fijaros que dice que ese sufijo no es soportado, pero que podemos utilizar la K para kibibyte, la M para mebibyte, la G para gigabyte y también la KB para kilobyte, MB para megabyte y GB para gigabyte. Bueno, esto es por si lo queréis saber. Como podréis imaginar, las medidas de información convienen que estén en base 2 y por tanto en megabyte. Bueno, nosotros le vamos a dar a esta primaria un total de 1000 megas. Bien, bueno, pues ya ha terminado la creación de esa partición. Vamos ahora a darle a la opción P para mostrar el mapa de particiones. Bueno, pues ahora ya sí podéis ver que efectivamente hay un SDD1, el comienzo y el fin que hemos establecido, el número de bloques que lo ha calculado él, de tipo Linux. ¿Vale? Bien, ¿qué podríamos hacer? Vamos a crear ahora una partición más. Vamos a crear en este caso una partición extendida. Por tanto, le damos a N, le decimos la E de partición extendida. El número que queremos, pues podemos darle el 2, podemos darle el 3, podemos darle el 4, la que queramos, ¿vale? Del 1 al 4, la que queramos. Vamos a darle la 2, vamos a dejarlo el valor propuesto. Primer sector, bueno, pues evidentemente nos ofrece como primer sector el último D que ya está cogido por la partición primaria. Bueno, le damos a aceptar, le damos a intro, aceptamos ese valor y ahora igualmente nos solicita la cantidad de mebibyte en este caso, gigabyte, que queremos que tenga esa partición extendida. Cuidado con esto, porque la partición extendida no es en sí una partición. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que es un contenedor. Yo voy a darle, para que se vea esto con claridad, 2000 en este caso, más 2000 mebibytes también, ¿vale? Bueno, pues ya está creada, le damos a la P y efectivamente ahí está la extendida. Vamos a crear ahora una lógica, ¿vale? Le damos a la N. Queremos una partición, en este caso fijaros que ya sí aparece la opción L de lógica, antes no aparecía, a la que le va a dar las opciones del 5 en adelante. Le damos a la L
El primer sector, bueno, pues si os dais cuenta, el primer sector es el primer bloque de la partición que creamos anteriormente, la partición extendida. No sé si aparece aquí, ¿vale? Pero la partición extendida comienza en este bloque y fijaros que es, bueno, no es exactamente, deja un pequeño espacio, pero vamos, prácticamente ahí debe haber algunos sectores que utiliza precisamente para información de la partición extendida, pero vamos, se entiende que es al principio de la partición extendida donde está creando la partición lógica. Nosotros le vamos a dejar ese sector y ahora lo que me gustaría indicar, en este caso, recordad que hemos creado una partición extendida de 2000 MB. Vamos a decirle que la partición lógica que estamos creando ahora sea de 3000 MB. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir lógicamente es que no me va a dejar porque está fuera del rango. La partición extendida tiene 2 GB y yo le estoy diciendo que dentro quiero una lógica de 3 GB. No es posible. Si por ejemplo en este caso ahora nosotros indicamos un más, por ejemplo, 1000, podríamos poner incluso hasta 2000 y utilizar el tope, pues en este caso sí me deja crearla sin ningún problema. Vamos a darle a la P para ver las particiones y aquí las tenemos. ¿Vale? Tenemos una partición primaria, SDD1, una partición extendida, SDD2 y una partición lógica dentro de esa partición extendida, SDD5. Bueno, vamos a imaginar que ahora queremos, por ejemplo, cambiar el sistema de archivo utilizado por SDD5, que está reconocida como Linux. ¿Vale? ¿Cómo podremos hacer esto? Pues si nosotros le damos a la T, dice indíquenos el número de partición sobre el que vamos a cambiar el sistema de archivo. En este caso, como podéis ver, si queremos la lógica, hablamos de la 5. Dice indique el código hexadecimal, escriba L para ver los códigos. Aquí tenemos que indicarle el código del sistema de archivo. Si le dais a la L, para mostrar todo, veréis que hay un listado bastante grande de distintos tipos de particiones, de sistemas de archivos dentro de las particiones. Hay muchos tipos y bueno, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos que fuese FAT32, pues por ejemplo, podríamos elegir la B. FAT32 normal, bueno, la FAT32 LBA es por ejemplo, esta es un poquito más LBA, viene de un sistema de log block addressing, se llama, es más eficiente, ¿vale? Bueno, podemos decirle, por ejemplo, la C, y en ese caso, una vez que se ha cambiado el sistema de archivos de esa partición, si le damos la P, pues ya podemos ver que hemos cambiado el sistema de archivos de esa partición. Vale, bueno, pues con esto hemos creado el disco. Si nosotros quisiéramos borrar una partición, ¿vale? En este caso tendríamos que utilizar la D de delete. Nos indica qué partición. Y fijaros una cosa curiosa. ¿Qué ocurre si yo le digo que borre la partición 2, la extendida? ¿Qué va a ocurrir? Pues si nosotros le damos a que borre la 2 y le damos ahora a ver el mapa, vemos que no solo ha borrado la 2, sino que también ha borrado la 5, lógicamente porque era una partición lógica contenida dentro de la extendida. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar así, vamos a dejarlo entonces con una única partición primaria creo recordar que le dimos 1000 MB. Para acabar un poco con la utilización de este comando, pues lo que hay que hacer es grabar los cambios que hemos realizado. Y esto se consigue con la opción W. Bien. A partir de este momento, bueno, pues ya nuestro disco está particionado. En este caso, hemos dejado finalmente una única partición primaria. Y la cuestión sería, ¿a partir de ahora es utilizable? Bueno, pues no del todo. Vamos a limpiar la pantalla.
¿Qué hace falta ahora para que esa partición sea utilizable? Pues dos cosas. Una, formatearla y dos, montarla. La primera, formatearla, pues eso se consigue con el comando mkfs. Entiendo que de make file system, fabrica un sistema de ficheros. E indicando la partición, en este caso, sobre la que queremos realizar. Vamos a poner barra dev barra sdd1. ¿Vale? También podríamos haber utilizado en esta opción, por ejemplo, el "-t" e indicar detrás del "-t" el sistema de archivos con el que queremos, por si queremos formatearla con un sistema distinto al que tiene por defecto. ¿Vale? Se consigue con "-t", pero en nuestro caso lo vamos a dejar como está. mkfs barra dev barra sdd1. Bien, le damos, nos muestra una serie de información de que se han escrito, en fin, los inodos y no sé qué historia. En fin, la cuestión es que nos quedamos en la parte final escribiendo las tablas de inodos hecho y escribiendo superbloque e información contable del sistema de ficheros hecho. Bueno, y al final nos dice que cada 23 montajes o 180 días lo que sucede primero se va a revisar automáticamente que el sistema de archivo esté bien. Bueno, pues ya está. En teoría ya está formateado. Recordad, el famoso format aquí es mkfs. Bien, y por último, tenemos ya la partición creada. Tenemos la partición formateada. El último paso es montarla. Y para montarla lo que tenemos es que utilizar el comando mount. Previamente conviene crear un punto de montaje. Podemos indicarle uno ya existente, pero bueno, en este ejemplo vamos a crear una carpeta y para eso utilizamos el comando mkdir y utilizamos un barra y por ejemplo lo voy a llamar barra alfa, por ejemplo. ¿Vale? Alfa. Bueno, ya está creado la carpeta alfa y ahora es cuando podemos poner el comando mount. Tenemos en principio que indicar la partición, en este caso barra dev barra sdd1 y en segundo lugar el punto de montaje barra alfa. Fijaros antes de ejecutar esto, antes de ejecutar este comando, me voy a ir al explorador de archivos para que veáis, si me voy al sistema de archivos, que ha debido crearse un alfa, efectivamente aquí está, pero el alfa en realidad no lleva a ningún sitio, ¿vale? Es como una carpeta que no está montado y no está vinculado por tanto con esa partición. Vamos a volver hacia atrás, minimizamos esto y ejecutamos el comando de montaje. ¿Lo tenemos? Vale, pues ya está montado. Si nos vamos ahora al sistema de archivos y a alfa, ya sí vemos que efectivamente ya hay una partición creada. En este caso, como podéis ver, vamos a ver, bueno, nos da la información. Aquí espacio libre, como podéis ver, hemos dado antes 1000. Parece que hay una pérdida, pero bueno, la cuestión es que la capacidad que le habíamos dado. Bueno, pues con esto digamos, se termina o culmina el proceso como hemos visto, de creación, de formateo y de montaje de una partición. Pero esto estará ahí para un nuevo reinicio. Bueno, vamos a comprobarlo. Me voy a salir. Yo sé que ahora mismo está montada y que la puedo utilizar, pero vamos a reiniciar la máquina y comprobar si efectivamente esa unidad va a seguir estando disponible o no en nuevos reinicios de la máquina. Vamos a esperar que cargue el sistema.
Intentar que se me adapte la pantalla bien. Bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a dirigirnos al explorador de archivos. Lo dirigimos al sistema de archivos. Nos vamos a la carpeta alfa. Y como podéis ver, no está montada la unidad. Si nos vamos a propiedades, dice espacio libre 15,0 GB. ¿Por qué me da esta información? Porque en realidad alfa está creada como carpeta dentro de, no del disco SDD1, sino dentro del SDA2. No es esto lo que yo quiero. Yo lo que quiero es montarlo. Bien, ¿cómo se monta de forma permanente? Pues la manera de montar de forma permanente es a través de editar un fichero, concretamente el fichero fstab. Vamos a verlo, vamos a ver qué contiene ese fichero. Nos logamos como superusuario. ¿Vale? Y vamos a ejecutar el comando cat barra etc barra fstab y además con el comando less. Bien, aquí tenemos el fichero. Afortunadamente no es muy extenso. A ver. Bien. Y vamos a analizarlo un momentito. Bueno, como podéis ver, prácticamente todas las líneas están comentadas, con lo cual no afectan para nada al fichero en sí. En este caso, esta línea establece lo que significa cada uno de los parámetros. Son palabras separadas por uno o varios espacios, ¿vale? Primero el sistema de ficheros, el punto de montaje, el tipo, opciones, dump y past. Bueno, la cuestión es que si nosotros queremos concretamente que esta unidad que acabamos de crear se monte, tenemos que indicar los siguientes parámetros. Vamos a, si os parece, a editarlo. Vamos a entrar en el proceso de edición. Vamos a editarlo, por ejemplo, con gedit. Vale. Y establecer podemos poner una última línea, ¿vale? En la que pongamos, en primer lugar, el disco que queremos montar. Barra dev, barra sdd, 1. Espacio. Después el punto de montaje, en este caso nosotros hemos elegido barra alfa. Después tenemos que indicar el tipo, en este caso, que como sabemos es de tipo, bueno, es concretamente tipo x2. Al haber sido creada vía fdisk es de tipo x2, el sistema de archivos. Después las opciones vamos a ponerlas por defecto, defaults, y en dump y en past vamos a poner dos ceros, un 0 y otro 0. ¿Vale? Revisamos. Barra det barra sdd1, que es la partición. Barra alfa, el punto de montaje. x2, el tipo de archivo que utiliza esa partición. El defaults son las opciones que se dan. Pueden existir muchos tipos de opciones, pero quizá en otro momento lo veamos. Y 0 para dump, 0 para past. ¿Vale? Bueno, hay que tener mucho cuidado con este. Nos avisan que hay que tener cuidado con este fichero porque cambiarlo puede provocar errores, ¿vale? En este caso, como hemos incluido una última línea, vamos a ver si funciona. Nosotros vamos a cerrar. Vamos a decirle que sí, que guarde. Nos permite porque nos hemos logado como superusuario, ¿vale? Y vamos a iniciar. Vamos a cerrar.
esta terminal, vamos a reiniciar la máquina y ver si efectivamente somos capaces de utilizar la aplicación porque se haya montado de forma automática o no. Bueno, esperamos que reinicie la máquina. Bueno, voy a adaptarle a la pantalla. Se me bloquea, no sé por qué, las tools y tengo que hacer esto. Bueno, vamos ahora a comprobar que efectivamente se haya montado de forma correcta el sistema. No me he dado cuenta si ha dejado algún mensaje. Bueno, lo vamos a comprobar en el arranque, pero bueno, nos vamos a sistema de archivos, nos vamos a alfa y efectivamente nos ha montado de forma correcta, podéis verlo aquí, la unidad. Vale, pues con esto termina este tutorial, pero no quiero terminar sin pediros que investiguéis sobre un detalle. Fijaros que si yo, por ejemplo, en esta unidad, como en cualquiera de las que hemos montado aquí, ¿de acuerdo? En otros videotutoriales. Si yo, por ejemplo, me voy a la carpeta personal, me voy a un fichero, por ejemplo, este, lo copio y me lo llevo a alfa, ¿vale? No me deja pegar. ¿Por qué? Venga, pues eso un poco como un ejercicio de investigación para que trabajéis un poco la mente, ¿vale? Venga, chao.